grabar. Así que bueno, ahora compórtense, que ya estamos grabando. Si se escucha mucho ruido de fondo me avisan. Pero estaba con muchas ganas de presentar este tema, si bien todavía sigue siendo medio un work in progress, porque la parte de estadística de esto es como un poquito más compleja. La verdad que las posibilidades de este tipo de análisis son increíbles. Lo que vamos a ver en esta sesión de hoy va a ser algo que se llama análisis de supervivencia, que por lo general, en toda la bibliografía se lo va a ver relacionado con análisis clínicos, porque en esencia se lo utiliza para evaluar qué tan efectivo es un tratamiento. ¿Sí? O sea, ese es como el principal uso. Después también he visto algunos juegos, algunos datasets como o análisis de entrenamiento, ¿viste? O sea, bien introductorios, o sea, donde se utiliza el dataset de Titanic para ver si, bueno, cuáles son las características de las personas que sobreviven y cuáles no. Pero bueno, en definitiva es eso. Es un ejemplo similar al que usó Walter Sosa Escudero en su libro. ¿En cuál? En Big Data. Para hablar sobre la probabilidad de supervivencia según las características de las personas. Creo que cuando hizo un árbol de decisión explicaba justamente con el ejemplo del Titanic. Va por ahí, pero es otra técnica, esta en definitiva. Y en realidad lo que nos interesa en este momento es, más allá de la probabilidad, o sea, los árboles de decisión te lo puede dar, también lo puedes obtener con una regresión logística y también lo puedes obtener, por ejemplo, con otro tipo de algoritmos como, no sé, los random forest, los árboles de decisión, XGBoost y... O sea, cualquier, digamos, algoritmo de predicción te puede dar, digamos, esa probabilidad. Este tipo de análisis, aparte de decirte, digamos, la probabilidad, también te permite saber o estimar el cuándo. No, eso es glorioso. No, así, bueno, empezamos a contar un poquito sobre esto. Después veremos si el código funciona o no funciona, porque R le está haciendo algunas cosas locas hoy. Pero bueno, este es digamos, en DataIQ, la empresa donde trabajo, hicimos una suerte de concurso para desarrollar, digamos, por ahí productos nuevos, servicios nuevos, distintos tipos de análisis a los que más acostumbrados estamos a hacer, porque nosotros somos una empresa en esencia de BI, o sea, estamos queriendo migrar, digamos, a un modelo más genérico de analytics y no tan centrado en un solo producto. Y entonces, bueno, y propusieron este concurso, nosotros propusimos varios temas, y bueno, lo desarrollamos con un amigo del trabajo que se llama Darío. ¿Y esto de qué va, no? O sea, en primer lugar, esto se trata de trabajar con uno de los problemas, o sea, más caros relacionados con recursos humanos y el flujo de ingreso y de egreso de gente, ¿no? O sea, FitSense, que es como el principal autor en la gestión de medición de recursos humanos, o sea, él dice que el costo de rotación es, dependiendo del seniority, entre medio sueldo anual y un sueldo anual. O sea, piensen, por ejemplo, en la cantidad de gente que se fue el año pasado en sus empresas. Tengan en su cabeza más o menos el sueldo promedio y multipliquen ese sueldo por 6
y por la cantidad de gente que se fue el año pasado. Ese es el cálculo conservador, digamos. O sea, claro, ¿no? O sea, ese es el... Es un montón de dinero. Sí, 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 sí. Con un 95% de intervalo de confianza podemos decir que sí, sí. Es un facote de guita. Entonces, bueno, o sea, ese es digamos, uno de los argumentos que podemos utilizar para, digamos, introducir análisis predictivos. Y el análisis de supervivencia en particular es un tipo de análisis que la ventaja que tiene es que te permite determinar cuándo puede ocurrir un evento. O sea, que esto, digamos, además de permitirnos decir quién tiene más probabilidad de renunciar, podemos saber también en qué momento es más probable que ocurra. Bárbaro. Bueno, ¿qué aporta esto de diferente, digamos? O sea, el propósito es estimar el tiempo de ocurrencia de un evento de interés. Esto tiene en consideración también el tiempo de permanencia de las personas dentro de las organizaciones. Y va acumulando una probabilidad de renuncia a medida que pasa el tiempo. O sea, y acá la lógica es, uno tarde o temprano se va a ir de una empresa. Ya sea porque te vas a trabajar en otro lugar o porque te jubilaste. O sea, así que por eso, digamos, esto va como acumulando una probabilidad de renuncia a medida que va pasando el tiempo. Digamos. O sea, porque no es la misma la probabilidad de que te vayas de una empresa el día en el que entraste que por ahí, no sé, un año después, y 3 y demás. Y esto es una gran ventaja porque, o sea, lo que decíamos recién, nos aporta información sobre el tiempo probable de permanencia de una persona en un mismo puesto dentro de la organización. Y esto ya son cosas que podemos, o sea, aplicar no solamente con los empleados que tenemos para evitar, bueno, saber quién se puede ir, sino que también, digamos, podríamos hacerlo con candidatos para saber, bueno, para tener una apuesta por lo menos de, bueno, ¿cuánto tiempo yo sé que esta persona me va a durar? O sea, pues si me va a durar 6 meses, o sea, por ahí me conviene buscar a otra persona. Si yo sé que me va a durar un año, no es lo ideal, pero por lo menos me da un margen de trabajo, digamos, con esa persona y demás. En definitiva, después uno ve dónde le aprieta el zapato y toma decisiones, ¿no? O sea, porque la idea es que, bueno, se queden 10 años, hagan carrera, los podamos capacitar y demás, pero bueno, o sea, uno trabaja con lo que tiene. Algo que siempre se suele hablar de esto, o sea, cuando se habla sobre análisis de supervivencia, es, o sea, como los datos censurados, que en realidad, y acá abro un paréntesis, digamos, o sea, todo este tipo de modelos, o sea, tiene un montón de palabras como con mucha carga emocional. Ya el hecho de que se llame análisis de supervivencia, como que dice, wow, digamos, tiene como una carga fuerte, y esto también de los datos censurados, o sea, como decir, bueno, pará. Y en realidad tiene que ver con cuando no tenemos acceso a determinada información en un periodo de tiempo, ¿sí? Hay como 3 tipos de censura de datos, y recuerden que esto siempre lo hacemos cuando estamos haciendo, o sea, esto originalmente se hace cuando estamos haciendo un tratamiento con algún medicamento nuevo. Entonces, vamos a tener censura por izquierda, por ejemplo, cuando no tenemos información del paciente de antes del momento del análisis, ¿no? Después tenemos censura por intervalos, cuando, por ejemplo, no sé, durante el momento del análisis, o sea, durante el lapso que tiene el análisis, no tenemos información del paciente, por ejemplo, porque, no sé, faltó algunas reuniones porque se fue de viaje a otro país, se fue de vacaciones. Y después tenemos datos censurados por derecha, que bueno, no sabemos qué va a pasar cuando termina el análisis.
Así que, bueno, en nuestro caso vamos a ir por derecha, que, o sea, pues no sabemos qué va a pasar, pero bueno, es lo que vamos a tratar de estimar. Algo o sea, que hay que prestar mucha atención en el momento de la preparación de los datos es identificar los casos que son de interés. Por ejemplo, identificar a los empleados que renuncian si es que queremos hacer un análisis predictivo por votación de personal, ¿no? Y distinguirlos de los empleados que fueron despedidos, por ejemplo. O sea, porque habitualmente en la mayoría de los datasets sobre análisis predictivos tenés fecha de alta, fecha de baja, y nada más. Pero bueno, acá hay que prestar especial atención de identificar, bueno, de todas las bajas que tuve, cuáles son renuncias. ¿Cuáles fueron renuncias? Dos formulitas matemáticas, nada más. La función de supervivencia, que es lo que mide la probabilidad de permanencia. Y la función de Hazard, que mide el riesgo de renunciar en un momento determinado. Acá es un buen momento para que Alice, si recuerda algo de sus clases de estadística, nos cuente un poquito de si sabe qué estamos viendo acá. Completamente estoy en las nubes. Perfecto. Perdón a mis ¿No? profesores de estadística, si algún día ven este video. Está bien. Pero bueno, nada, acá lo que estamos viendo es, o sea, es la supervivencia, la función de supervivencia, que es 1 menos la... A ver, para que lo tengo acá en los comentarios. Pam, 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 pam. Menos la función de distribución acumulada. Vamos. Esta función de distribución acumulada es lo que decíamos recién, o sea, a medida que va pasando el tiempo, es más probable que, o sea, estemos cerca de abandonar la empresa, ¿no? Y la función de Hazard lo que hace es medir el riesgo de renuncia en un momento determinado. Bueno, donde F es la densidad de la distribución de supervivencia. Acá conceptualmente yo lo que entiendo es que en determinado momento, imaginemos 6 meses, digamos, en general hay como una cierta cantidad de gente, o una cierta probabilidad de gente que se puede que se vaya, y que eso va a ser después, o sea, la relación que hacemos después con la función de supervivencia. Esto hay que darle mucho tiempo de maceración, porque encima, digamos, si es una de las conclusiones que llegamos, de hecho, con este tipo de modelo, no es lo más habitual que se encuentra digamos, en la bibliografía de Machine Learning, este tipo de análisis, y como que está siempre muy encasillado en medicina. Entonces, si algo no se entiende, quédense tranquilos, a mí me cuesta mucho entenderlo todavía. Y nada, esto hay que dejarlo macerar hasta que le encontremos un poco la vuelta. Bueno, ¿con qué trabajamos acá? Trabajamos con el mismo dataset que utilizamos en el primer análisis, en la primera sesión sobre análisis predictivos. Trabajamos con NR, Tidyverse, Survivor y Survivor fueron los paquetes que utilizamos para nuestro primer análisis. El dataset que utilizamos, el que tiene 14.999 observaciones y 10 variables, estas son las cosas lindas que hace IBM, o sea, no puede hacer un dataset de 15.000 filas, o sea, ¿no? O sea, 15.000 filas incluyendo el título, ¿listo? ¿Sí? Ah, buenísimo.
no le podía meter una fila más. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, las columnas que tiene, o sea, nivel de satisfacción, última evaluación de desempeño. Estas dos variables van de 0 a 1. O sea, es una variable continua, o sea, 0,1, 0,15, 0,18, 0,32, bla, bla, bla. Entre 0 y 1. El puntaje de la última evaluación también va entre 0 y 1, o sea, una variable continua, o sea, que puede tomar cualquier valor que se te ocurra. El límite inferior es 0 y el límite superior es 1. Cantidad de proyectos trabajados, promedio de horas trabajadas mensualmente, el tiempo de permanencia en años dentro de la compañía, y esta es una de las variables muy importantes para el modelo. Ahora vamos a explicar por qué. Work accident, que es una variable dicotómica. Esto, o sea, ¿qué quiere decir? Que, o sea, tiene solamente dos valores, 1 o 0, y que indica si tuvo accidentes de trabajo o no. Left, que esta es la otra columna muy importante para el modelo, porque indica si la persona se fue de la compañía, que lo vamos a simbolizar con un 1, o si también aún permanece en la misma, que lo vamos a marcar con un 0. ¿Qué tal? Entonces, bueno, ¿qué más tenía que decir? Y esta, bueno, va a ser nuestra variable target también. Promotion last 5 years es también otra variable dicotómica que indica si la persona fue promovida en los últimos 5 años. Área, el sector en que se desempeña, y salario, que está indicado con 3 categorías, o sea, low por bajo, medium para mediano, o sea, intermedios, y high para sueldos altos. Así que los pasos que vamos a hacer es identificar la variable target, crear un objeto de clase surf, de survival, seleccionamos variables y estimamos las funciones de supervivencia. Bueno, en el dataset, como decía recién, la variable objetivo se va a llamar left, e indica con un 0 a las personas que permanecen en la compañía y con un 1 a las personas que abandonaron la compañía. En este caso en particular, digamos, no tenemos mayor información sobre los motivos de salida, así que bueno, vamos a asumir que son todas renuncias. Y cuando exploramos un poquito, lo que vemos es que la proporción de bajas es del 24%. Luego creamos un objeto de clase surf. O sea, ¿y por qué hacemos esto? Principalmente porque estamos trabajando con una variable de tiempo. El tiempo, o sea, o un campo de fechas en cualquier plataforma de análisis de datos, llámese Microsoft Excel, R, SAS, Power BI, ClickView, ClickSense, lo que sea, siempre es un quilombo, digamos. Y para este tipo de análisis en particular, digamos, necesitamos generar un vector que tenga, digamos, es un objeto de clase sub. Y para esto lo que tenemos que hacer es, con el paquete survival, indicarle con la función sub, cuál es la columna del evento, o sea, la que nos indica la variable target. Un segundo. ¿Cómo? Y después, ¿cuál va a ser la variable que va a estar indicando tiempo? Y cuando yo quiero ver, digamos, si el código corre bien, digamos, lo que me va a generar es un objeto de clase, o sea, un tipo de objeto de clase sub, de supervivencia, ¿no? El paso anterior lo que hace es generar un vector que identifica con un signo más a las personas que aún permanecen en la compañía. Si vemos los valores únicos que genera este objeto sub, acá vemos todos los valores únicos que tenemos en esto, ¿no? en las 14.999 filas. Entonces tenemos gente con 3, con 6, con 4, con 5, con 2 años de salida, que estos son los que se fueron,
Y después tenemos personas con 3, con 2, con 4, con 6, con 5, con 8, con 10 años, con 7 años de permanencia aún dentro de la organización. Estos son los que aún están adentro de la empresa y estos son los que se fueron. Si lo vemos esto después en una tabla, por ejemplo, acá tenemos justo, digamos, las personas con 4 años de antigüedad, los que se fueron, digamos que están marcados con 1, digamos, en este objeto de clase sub, digamos, no están marcados con ningún símbolo, y los que aún permanecen están marcados con el signo más. Hasta acá, ¿cómo vamos? Voy a asumir que bien. Sí, por mi parte, genial, excelente. Bien. Igual, Perfecto, perfecto. porque les prometo que de ahora en más no van a entender un cara. Bueno, nosotros, o sea, en ciencia de datos, o sea, siempre vamos a trabajar con muchas columnas, pero la idea es bajar la cantidad de columnas con las que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, originalmente nosotros tenemos 10 variables, y además vamos a generar 2 variables más, que van a ser categóricas para satisfacción y desempeño. A ver si funciona esto. Fíjense, o sea, las columnas de satisfacción y de última evaluación, como les decía, son variables numéricas. Acá tenemos, o sea, como los primeros registros de cada una de estas variables. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear una variable categórica, ¿no? O sea, yo les decía que esta variable puede ir de 0 a 1. Entonces lo que vamos a hacer es crear una variable nueva que nos exprese, que tenga 2 categorías. O sea, satisfacción alta, cuando digamos, la columna de satisfacción sea mayor a 0,7, mayor o igual a 0,7, y desempeño alto cuando digamos, la columna de desempeño sea mayor o igual a 0,7. ¿Sí? Y va a ser no alto cuando nos dé no alto. O sea, sea menor. Entonces, bueno, la fórmula que tenemos acá. Y ahora les paso a explicar cómo seleccionamos variables. Las 2 columnas que nos interesan en principio van a ser la última, que nos indica, digamos, acá lo que hace es un test de hipótesis, en donde si se rechaza el test de hipótesis, o sea, el p-value va a ser menor a 0,05, y acá eso nos va a indicar que esa variable es significativa, ¿no? O sea, como que esa variable sí afecta al modelo. La cantidad de asteriscos, o sea, lo que indica acá, es como una referencia visual para, digamos, o sea, que esto por lo general lo traen casi todos los algoritmos o test de hipótesis de R. Cuando tiene 3 asteriscos, o sea, el número es casi 0, prácticamente 0. O sea, en este caso en particular, por ejemplo, para el nivel de satisfacción, este símbolo 2 por e a la menos 16, lo que indica que este resultado es un 2, y adelante tiene un 0,15 ceros, o sea, tiene 16 ceros adelante. O sea, en el 0, 15 ceros más, y después el 2. O sea, que podemos afirmar con muchísima seguridad que el p-value es mucho menor a 0,05. Por eso tiene, digamos, o sea, como vemos acá abajo, 3 asteriscos. Si el valor estuviera en el orden del 0,01, tendría 2 asteriscos, que no tenemos ninguno en este caso. Si estuviera cerca de 0,05, va a tener un asterisco,
Bueno, y después, bueno, sí, un signo menos y vacío cuando, o sea, un signo menos cuando esté 0,1 y va a ser vacío cuando esté cerca de 1. Como por ejemplo en este caso. Entonces, ¿qué variables en primer lugar vemos como significativas? El nivel de satisfacción, la cantidad de proyectos, work accident, promotion last 5 years, área cuando es igual a recursos humanos. Debe ser insalubre trabajar en recursos humanos en esta empresa. Después área 6, no, área RAM, no sé qué será esto. Debe ser Research and Development, esto, o sea, investigación y desarrollo. Y después fíjense que tenemos el signo o sea, menos o el guión en estas dos, ¿no? O sea, donde está por, digamos, o sea, por encima de 0,05. Y después, salario también es otra variable significativa, sobre todo cuando es bajo y medio. Y acá lo que estamos usando es una regresión que se llama regresión de Cox. Que de vuelta, o sea, no es una de las regresiones más populares y utilizadas. Así que también es complejo trabajarlas. Y el otro criterio que utilizamos fue en la columna coef, que nos indica, digamos, o sea, un coeficiente, que después eso, digamos, en la práctica se llama odds ratio, que después con eso habría que hacer como una transformación como para decir, para ver cómo influye eso. Digamos, lo que podemos saber, o sea, así de manera rápida e intuitiva, es que, por ejemplo, cuando tenemos un signo menos, es que cuando sube el nivel de satisfacción, baja la probabilidad de renuncia. Y, por ejemplo, cuando el salario es igual a low, cuando, digamos, el salario tiende a ser más bajo, o sea que más chico, la probabilidad sube. O sea que esta es más o menos la relación. Cuando tenemos un signo negativo en el coef, cada vez que sube esa variable, baja la probabilidad de renuncia, y cuando el símbolo es positivo, cuando sube esa variable, la probabilidad de renuncia también aumenta. Entonces con el coef, digamos, con un coeficiente mayor a 0,8, lo que buscamos es que, digamos, esa influencia sea lo más alta posible, ¿no? Entonces de eso lo encontramos, por ejemplo, en nivel de satisfacción, en work accident, en promotion, y en salary. ¿Sí? Como en toda regresión, nosotros necesitamos chequear residuales. O sea, si ven después los videos de la sesión 6 sobre regresión lineal y el video de la sesión 7 del Club de R sobre regresión logística, que es cuando usamos nuestro primer modelo predictivo, digamos, tenemos que chequear cuáles son las residuales del modelo, que pueden llegar a ser, digamos, como los errores inherentes que puede tener al momento de calcular, bueno, cuánto se acerca, digamos, una observación, digamos, un punto, digamos, respecto de la curva de regresión. Entonces, bueno, acá también de vuelta se usa un test en particular que se llama test de Schoenfeld. Y de vuelta, lo que nos interesa en este momento es el p-value. Y en el caso, por ejemplo, de work accident, que si bien antes nos daba como una variable significativa, acá no pasa el test de los residuales. Entonces, digo, bueno, la tengo que descartar.
De hecho, después hacemos un paso, o sea, visual con todas las variables, y lo que vemos es que, bueno, hay varias observaciones a lo largo del tiempo que están como fuera de los límites del análisis de residuales, y lo que podemos apreciar también visualmente es que tenemos, o sea, para la variable por promotion last 5 years, también tenemos observaciones como están fuera del rango. Entonces, también decidimos eliminarla del modelo. Así que bueno, acá también hay un punto para la visualización de datos. Después, o sea, si tienen ganas de nerdear un ratito, bueno, primero busquen el cuarteto de Ascombe. Y después busquen el Datasaurus. El cuarteto de Ascombe, o sea, es un ejercicio teórico de estadística en donde, digamos, muestran 4 datasets diferentes que tienen el mismo promedio, el mismo desvío estándar, y después tiene, digamos, o sea, no me acuerdo cuál es el otro, digamos, el otro cálculo que usan, pero que da exactamente igual en las 4 tablas. Pero después, cuando graficás los resultados, o sea, ves que la distribución de los puntos es totalmente diferente para cada uno de los datasets. Entonces esto también es como llevado después a la práctica, es como un paso necesario que siempre tenés que hacer. O sea, no solamente tenés que quedar con el resultado de un cálculo, sino que también es una buena práctica explorar ese cálculo y visualizarlo para ver que no haya ningún problema, ¿no? Y acá, bueno, no sé, algo que mencionaba Ignacio Jiménez en el webinar que hicimos esta semana, fue que el promedio puede esconder muchas cosas, ¿no? Entonces, imagínense una encuesta de clima donde, no sé, una pregunta, donde vos pones, no sé, el puntaje entre 0 y entre 1 y 5, ¿no? O sea, donde 1 es totalmente desacuerdo, 5 es totalmente de acuerdo, y los promedias, ¿no? Entonces, o sea, yo tengo, digamos, en un lugar me puede dar 2,5 el resultado promedio, ¿no? Y en otro lugar también me puede dar 2,5. Y entonces digo, bueno, me dio igual en Salta y me dio igual en Tucumán. Pero después cuando grafico los resultados, resultan en un lugar, digamos, están todas las respuestas cerca entre el 2 y el 3, y en el otro lugar tengo muchas respuestas en el 1, muchas respuestas en el 5, y bueno, cuando promedio, digamos, por eso me da, digamos, 2,5. Entonces siempre es una buena práctica visualizar los resultados. Bueno, continúo. Bueno, sabiendo entonces ahora cuáles son las variables más influyentes, o sea, nos podemos enfocar en eso y podemos explorar incluso algunas intuiciones para analizar la relación entre supervivencia y salario. Esta tabla lo que nos está mostrando es la función de supervivencia para la variable salario, ¿no? Bueno, acá está la fórmula, igual después les paso todos los links, o sea, quédense tranquilos. Cuando la variable de salario es igual a high, o sea, cuando el salario es alto, digamos, lo que estamos viendo acá es en los momentos de análisis, 3 años, 4 años, 5 años. Y ahora tenemos las personas que están, digamos, como expuestas al riesgo de salir de la empresa. Por eso le decía, digamos, o sea, este es un tipo de análisis que tiene como muchas palabras con mucha carga emocional, ¿no?
Entonces lo que tenemos acá es, en el año 3, tenemos 934 personas analizadas, tenemos 46 bajas, ¿sí? Que es el número de eventos, y bueno, nuestra función de supervivencia es igual a 95,1%. 95,1%, bueno, el error estándar, intervalos de confianza y así sucesivamente. Y después podemos ir viendo cómo va cayendo eso, digamos, por ejemplo, en el año 4 y en el año 5. Entonces, del año 3 al año 4, digamos, la probabilidad, la función de supervivencia cae 4 puntos y cae 7, sí, casi 7 puntos del año 4 al año 5. Lo interesante está, por ejemplo, en el salary igual low, o sea, cuando el salario es bajo, donde la caída más abrupta la tenemos, por ejemplo, del año 3 al 4, ¿sí? Donde la función de supervivencia cae del 82,7 al 65,4. O sea, cae casi cae un poquito más de un 17%. O sea, estamos cerca del 20% de la caída. Y, bueno, un 25% del año 4 al año 5. Y algo parecido vemos, o sea, cuando el salario es igual, es intermedio, o sea, del año 3 al año 4 cae 13 puntos aproximadamente, y del año 4 al año 5 cae de vuelta unos 20 puntos. Y esto, o sea, se puede ver visualmente. ¿Sí? Entonces acá tenemos la curva para los salarios altos, la curva para los salarios intermedios. Entonces acá ya empezamos a mirar las diferencias, ¿no? O sea, la diferencia en el año 3 y la diferencia en el año 4. Y para lo que es, o sea, salary low y salary medium, digamos, las caídas más importantes las vemos, o sea, por ejemplo, del año 3 al año 5. Que ahí, del año 3 al año 5, casi un 40% de caída. O sea, pasa del 82,7 a 40,5. O sea, baja la mitad. Casi. Entonces, acá es donde ya, no sé, yo la primera vez que lo vi dije, wow. No sé a ustedes qué le pasa, pero yo cuando vi esto dije, va, flashé. No, o sea, me encanta. Bueno, dijimos que, digamos, creamos una variable categórica para salario y, perdón, para satisfacción, y para desempeño también. Pero con satisfacción, o sea, como era la variable más significativa, hay una diferencia enorme entre cuando la variable es, cuando digamos, el nivel de satisfacción es alto, que cuando es no alto. Entonces, en el área 2, digamos, para la categoría de sentimientos alto, tenemos 6.500 personas, tuvimos 15 bajas, entonces la función de supervivencia es de 99,8. Y de 99,6 en el caso de los no altos. Pero fíjense, del año 2 al 3, mientras para la categoría alta se mantiene, para la categoría baja 22 puntos. Y vuelve a bajar otros 22 puntos del año 3 al 4. ¿Ya? Entonces, bueno, en este caso particular, con estos datos específicos, digamos, o sea, como que la variable que más importa es el nivel de satisfacción, y cuando es no alto, o sea, hay mayor riesgo de irse o de abandonar la compañía. Y visualmente lo tenemos de esta manera, ¿no? Donde tenemos los sueldos más altos, la satisfacción más alta, la satisfacción más baja. Y bueno, acá podemos apreciar
la diferencia de tasa de supervivencia de 22,4% entre ambas curvas en el año 3. Y en el año 4, la diferencia es del 42%. O sea, entre acá y acá. Así que bueno, a modo de conclusiones. Entre las ventajas de este tipo de análisis, la principal que podemos enumerar es la posibilidad de determinar cuándo ocurre un evento de interés. Otra de las cosas que me gustó es que es bastante rápido en general, lo cual, digamos, o sea, no requiere como mucho fierro para trabajar, especialmente con datos de recursos humanos. O sea, por ahí en otro tipo de problemas, o sea, por esto también se puede usar, por ejemplo, en análisis predictivo de mantenimiento de maquinaria. Por ahí ya tenés mucho más puntos de datos. Pero en general, la verdad, salió como piña. Y es muy distinto, digamos, a la velocidad de computación que tiene versus modelos de random forest, en donde hace muchas iteraciones, o sea, muchas combinaciones y demás, que eso lleva mucho más tiempo. Que con, digamos, con un modelo más complejo, o sea, con muchas más variables y demás, digamos, eso ya empieza a ser un problema. Una de las cosas que me gustó mucho también es que funciona muy bien con variables categóricas y no requiere presunciones de normalidad. O sea, nada, la mayoría de los data scientists detestan las variables categóricas, o sea, y tratan siempre de pasar las variables numéricas porque la mayoría de los algoritmos necesitan, o una buena parte de los algoritmos necesitan variables numéricas para funcionar bien. Y algo que muchos data scientists suelen dejar de lado es las presunciones de normalidad. Esto quiere decir que la distribución de una variable numérica debería seguir, digamos, la forma de una distribución normal. O sea, acá no nos importa. Algo que hay que prestar mucha atención en nuestra fuente de datos es que hay que tener una variable que nos indique el tiempo, que puede ser días, que puede ser meses, que puede ser años, digamos, lo que sea. Podemos trabajar también con campo de fecha, o sea, en donde, por ejemplo, digamos, podemos tener un campo que diga fecha de alta, donde también, bueno, el campo vacío es lo que nos aporta información. Así que, bueno, eso también, digamos, al momento del diseño y de las transformaciones de datos, también digamos, es como una flexibilidad que tiene bastante piola. Y como desventaja que encontramos de este modelo es que, digamos, que tenés que ensuciar un poco más las manos en estadística. No es como otros modelos, o sea, bueno, más o menos esto es lo mismo, el tipo de regresión que utilizas o sea, es diferente a las regresiones logísticas y demás. Ahora vamos a ver los outputs para calcular la función de probabilidad. No sé, está mal llamado probabilidad, pero digamos, para calcular digamos, sí, sería en este caso una probabilidad de supervivencia. Ahora lo vamos a ver en R. Al principio a mí me descolocó muchísimo, así que bueno, digamos, requiere su atención. Sí, bueno, esto eran algunos pasos que habíamos propuesto y cosas por el estilo. Nada. Y bueno, esto fue con quien lo habíamos preparado. Vamos a meternos un toque en R. Vamos a seguirlo primero digamos, con el dataset que nosotros propusimos. Pues también quiero que vean. Acá lo que estamos haciendo es. Se ve bien el código. Prefieren otros colores. Se ve bien, perfecto. Excelente. Bueno.
la cantidad de bajas que tenemos. Acá es donde creamos el objeto de clase sub. ¿Sí? Ahí vemos los variables, los valores únicos. Y acá hacemos la selección del modelo, de las variables. En la fórmula, estamos usando la librería Survival con la función cox.ph. Tenemos que indicar la función de supervivencia, contra qué variables, en este caso la estamos probando contra todas, y cuál es la fuente de datos. Y en el summary vemos los resultados dos veces, o sea, con el cálculo como se los mostré, y después sale también, esta es la exponencial, ¿no? Del Ali. No me acuerdo, si no me equivoco, esta es la exponencial, la función exponencial de estos mismos resultados. Que no sé qué es, pero bueno, es lo que es. Y acá estamos chequeando los residuos, y es donde vemos, por ejemplo, que Work Accident está por encima del 0,05. Y si lo vemos visualmente, vemos todas las, para todas las variables, vemos, o sea, la distribución de los residuos. Y ahí fue donde, descubrimos que para Promotion File Last Year había como varias observaciones fuera del modelo, así que eso dijimos, qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Y me voy. Y bueno, acá lo que estamos haciendo es, con la función surfit, ver cómo calcular las funciones de supervivencia. Y los gráficos de supervivencia, como vimos recién en la presentación. Si bien esta no dio significativa, era interesante esto. Estamos haciendo lo mismo que hicimos con el nivel de satisfacción, ¿sí? O sea, cuando la satisfacción era alta y era baja, repitiéndolo con la variable de desempeño. O sea, creamos una variable categórica, primero, ¿sí? Para cuando la evaluación sea mayor o igual a 0,7. Calculamos las funciones de supervivencia. Y acá lo interesante es que cuando el desempeño es alto, la función de supervivencia tiende a bajar. Tenemos o sea, es entretenido esto. Sí, yo ya sé, o sea, para la mayoría de la gente normal esto no son cosas entretenidas. Bueno, para mí sí. Performance Category alto, ¿no? O sea, cuando tenemos gente de alto desempeño. Función de supervivencia en el año 2 es 99,5, en el año 3
99, o sea, prácticamente se mantiene igual. En el año 4 es de 76,3. O sea, ahí caímos 23 puntos prácticamente. Y ahí sigue bajando. Cuando el sueldo es no alto, cuando el desempeño es no alto, digamos, la función de supervivencia en el año 2 es 99,8 y ahí sí cae fuerte al año 3. Y demás. Casi 28 puntos. Y después, bueno, se mantiene bastante estable. Sería súper interesante. Sí, obviamente con datos en una empresa real. Si la empresa hiciera test de adecuación al puesto y tuviéramos esa data y luego lo comparamos con realmente, o sea, la gente que en teoría tenía un score más alto para adecuación al puesto y si realmente se quedó o más Claro. sería súper interesante. Sí, ni hablar. Entonces, bueno, acá vemos las categorías. Los gráficos. Tenemos. Lo interesante es cómo se cruzan, por ejemplo, en el año 5 y también la caída del año, sería el año 4, ¿era? O el 3, no me acuerdo. Sí, del 3 al 4. El año 4. Así que bueno, ahí tenemos también. Y a partir de determinado momento es como que nada, es más probable que se mantengan los que tienen bajo desempeño que los que tienen alto desempeño. Entonces, bueno, acá hay que entender, bueno, cuáles son los otros factores que entran en juego, digamos, en eso. Y ahí es donde también se empieza a complicar, digamos, los modelos de predicción, porque, digamos, llegar hasta este punto, en general, con cualquier tipo de algoritmo, es relativamente sencillo. Ahora, después ver cuáles son las variables que influyen, o sea, cómo es la combinación de variables que influyen en esto, ya estamos metiéndonos en otra cosa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no sé, por acá puede haber una combinación incluso de sueldo y desempeño? Entonces, bueno, tengo un desempeño alto, pero tengo un sueldo bajo o intermedio, y bueno, me termina yendo. Después, no sé, otras cosas que yo veo, por lo menos en la mayoría de los gráficos, es como que después del año 5, va a ser horrible todo esto, pero como que después del año 5 todas las curvas se planchan. Por un lado, porque no hay tanta información, o sea, no hay tanta continuidad de datos, o sea, o tenemos menos casos con ese tipo de cosas, pero digo, por lo menos desde la realidad argentina, digamos, o sea, donde vos, mientras más tiempo estás en una empresa, más caro es tu despido. O sea, porque si en Argentina te despiden sin causa, te tienen que pagar un sueldo, digamos, por cada año que trabajaste dentro de la empresa. Entonces, algo que se suele hablar mucho acá es que la antigüedad empieza a ser un commodity del empleado. Entonces acá entras, digamos, en una suerte de inercia en donde, bueno, hacer lo justo y necesario para mantenerte en tu lugar, digamos. O sea, y que, bueno, si te quieren rajar, que te rajen, digamos. Lo cual, digamos, en algunas empresas, digamos, más que un problema de hecho, o sea, lo dicen casi abiertamente, donde más que un problema de salida de gente, tienen como un problema de retención de gente. O sea, el problema de retención es que se quedan, digamos, o sea, no es que se van. Y el problema principal es que se estancan y no dejan, digamos, y después, bueno, cuando quieren implementar cambios y demás,
En algunos casos puede llegar a ser un palo en la rueda. Vamos a intentar hacer un modelo predictivo, a ver cómo estamos de tiempo. Estamos perfectos. ¿Qué estoy haciendo acá? Yo vi antes que lo que habíamos visto antes, que la variable de satisfacción y salarios eran las significativas. Entonces me estoy quedando acá con la variable de satisfacción, la categórica, el salario, la columna left, que es la columna target, y la columna time spent company, que es mi variable de tiempo. Entonces, bueno, hago una partición de datos, o sea, divido el dataset en training y en test, o sea, me voy a quedar con 10.500 filas en un caso y con 4.499 filas en el dataset de testing. Gracias IBM por la gente que tenemos talks, y te lo agradecemos un montón. Creamos un objeto de supervivencia, calculamos la función de supervivencia con estas variables. Y bueno, tenemos esto, ¿no? O sea, 10.500 al principio, saca una tasa de supervivencia del 99,6%, en el año 3 cae al 86,3% y así sucesivamente. Creamos el modelo de Cox con esta regresión, variables significativas, perfecto. Y acá una de las diferencias importantes de este tipo de algoritmos. Por ejemplo, nosotros cuando usamos una función de predicción en regresiones logísticas, acá el tipo de output que queríamos le poníamos binomial. O sea, que fuese una variable, ¿cómo se llama esto? Entre 0 y 1. Entonces eso nos da una probabilidad, o sea, pues el cálculo de probabilidades siempre va a estar entre 0 y 1. O sea, si te das menos 0,018 está mal, si te da 1,74 está mal, si te da 3 está mal, y demás. O sea, entre 0 y 1. O sea, no hay escapatoria. Fíjense lo que te da esto. No sé, miremos cualquier fila, no sé, esta es la fila 249, 250, 251, 200. Te da 1,2, 2,5, 2,5, 2,5. Y decís, ¿por qué me haces esto? Y esto, a ver, leyendo alguna de las presentaciones que después les paso todas estas fuentes, quédense tranquilos, por si quieren indagar un poquito más, slides, PDF. Bueno, esta es una presentación de Paya Roberts, que es el tipo que decía que hay que buscar material de este ñato porque es... Digamos, esa que siempre proponía cosas diferentes, aparte también supongo que es la mujer que se llama Greta Roberts, también tenían como una mirada, o sea, como anti-marketinera, o sea, decían las cosas como tenían que ser, ¿viste? O sea, iban en contra de la corriente, o sea, si lo que ellos veían, digamos, no les cerraban, digamos, me encantaban. A la empresa Talent Analytics Corp la compró otra empresa y después de un año desaparecieron del mapa.
Ahora vamos a ver lo que hicieron ellos, pero bueno, la parte que me interesa es esta. Le pone, digamos, que el tipo es LP, acá, que es el logaritmo multiplicador de la función H0, creo que esto era Hazard. Sí, de la función de Hazard. Digamos. Por eso, viste, o sea, ya nos da, digamos, incluso en otro dataset también me daba valores negativos. Bueno, acá, en este caso en particular, no los veo. Entonces, esta fue una de las cosas que me dejaron como es, que me dejaron al principio en offside, o sea, me descolocado, porque analizando la distribución de estos resultados, digamos, o sea, va más allá del 0 y 1 como estaba acostumbrado. Entonces digo, bueno, ¿qué está pasando acá? Intento crear una curva ROC, no me sale. No funcionó. Y bueno, ahí quedó mi. Y yo digo, ¿pero por qué me estás haciendo esto? Si estoy haciendo los mismos pasos que el tutorial. Bueno. Pero eso suele pasar, creo, a todos los que estamos aprendiendo. Seguimos Sí, exactamente lo mismo y error. sí, no, bueno, así que bueno, vamos a ver lo que hacía Paya Roberts. Bueno, él lo que está haciendo en todos estos pasos no va a ir paso a paso, porque lo que va a hacer en primer lugar es crear una función, o sea, se inventó una función para sacar un dataset de 400 filas con datos aleatorios. O sea, entonces, por ejemplo, con esta función crea un dataset sobre attrition. Si quisiéramos, podríamos hacer entonces, lo que te genera esto, digamos, esta función es una etiqueta, fecha de contratación, fecha de terminación, los nulos, o sea, son la gente que no se fue, is termination, fecha de fin, porque lo cambié a un formato de fecha, antigüedad en años, factor X, factor Y, factor Z son 3 variables, porque sí, digamos, o sea, pero en este caso estás tomando variables numéricas, ¿sí? O sea, digamos, estas 3 variables pueden ser cualquier cosa, digamos, o sea, simplemente puso variables por ponerlas. El ID del empleado, estas son variables estandarizadas de estas variables, de las variables factor, ¿sí? Las variables estandarizadas lo que quieres hacer es, si no me equivoco, si abuelo de rápido, es el valor de cada fila. Es el valor de cada fila, perdón, es el promedio menos el valor de cada fila dividido el desvío estándar de la columna, ¿sí? Eso lo que hace es ponerte un valor relativo de cada una de las observaciones en función del promedio. Y eso es lo que te permite comparar variables numéricas que tienen magnitudes diferentes, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera hacer una correlación entre edad y sueldo, por ejemplo, o sea o entre antigüedad y sueldo, por ejemplo, por decir una pavada, que la antigüedad en Argentina es va a ser un número finito entre 0 y 40,
en el mejor de los casos, como mucho. Y el sueldo, que por ejemplo en Argentina está en decenas de miles de pesos. Digamos, ¿cómo comparás algo que está en una magnitud de decenas de miles contra algo que está entre 0 y 40? ¿No? Imposible. Entonces necesitamos valores relativos posicionados en referencia al promedio, y bueno, eso es lo que hacemos cuando estandarizamos una variable. Bueno, hacemos un summary, la función de status, un poquito de exploración de los datos. Quise hacer este gráfico. Estos gráficos, pues, bueno, acá mostraban como distintas formas de ver, digamos, el tiempo de permanencia, ¿no? Donde vos tenés como partículas, donde tenés poca antigüedad y mucha rotación, digamos, o sea, este es como todo el tiempo de trabajo de cada una. ¿Cómo se vería, por ejemplo, alta antigüedad y un turnover bajo? O sea, esto sería cuándo entra una persona y cuándo termina, ¿no? Y ahí verías como de cada uno de los empleados cuánto tiempo permanece. Bueno, quise hacer lo mismo y me queda un gráfico horrible. Pero bueno, el ejercicio. Bueno, vamos a hacer lo que hacía. En este caso, él ya al azar le marcaba una columna de si es, o sea, va a ser parte del dataset de entrenamiento o si va a ser parte del dataset de validación. Crea el objeto de tipo surf. Calcula la función de supervivencia. Sí. Empieza a entrenar el modelo con el dataset de training, después, o sea, hace lo mismo. Fíjense, o sea, está haciendo los mismos pasos que él lo dice con mis propios datos, ¿no? Y acá de vuelta tenemos en este caso tenemos desde valores negativos hasta valores positivos. Y acá no sé qué pasó, por qué me tira eso. Y bueno, acá empezamos a calcular una curva ROC, o sea que la curva ROC lo que queremos ver es que bueno, esa curva abarque la mayor cantidad de la superficie del gráfico, que en este caso es del 78,4, o sea, es buenísimo. Si bien al principio viene como medio flojito de papeles, porque no está tan alejado de la diagonal. Y esto es, digamos, para el año 1, digamos, o sea, qué tan bueno es prediciendo las renuncias en el año 1. Si quisiéramos verlo en el año 2, por ejemplo, ya tiene una tasa de supervivencia un poco más baja, digamos, con un área bajo la curva del 60,4, que eso es, digamos, o sea, es el porcentaje que representa, digamos, o sea, todo el espacio que está por abajo de la línea azul. Sí, pero bueno, vamos a dejarlo en el 1, así queda bonito. El gráfico de supervivencia, digamos, o sea, en ggplot2. Y bueno, después acá lo que hace, y bueno, seguramente va a tardar un ratito, pero lo que va a estar haciendo es replicar los análisis 1000 veces para después sacar, digamos, como un valor promedio del costo. Esto va a tardar un ratito, así que
podemos conversar un toque hasta que salgan los resultados. Demasiado interesante, aunque siento que en varias partes tengo que revisar más la información o volver a ver el video y ver el deck de la presentación, pero ha estado súper interesante. Sí, y aparte de esto, o sea, como que realmente hay que prestarle mucha atención a la parte de estadística y sí, hacer como un esfuerzo importante por entenderlo. Pero bueno, yo creo que, digamos, vale la pena el sacrificio, por llamarlo de No, alguna manera, de alguna creo que forma. abre la puerta a muchas cosas bien útiles, más ahorita que hay tantas cosas que cambian y que van a seguir cambiando en el ambiente laboral en general en el mundo, ¿no? Como estar mejor preparados da información importante. Sí, 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 sí. Ya se hizo de día en tu casa. Ah, sí. Ya son las 7:30 casi. Igual yo, o sea, después de esto me vuelvo a dormir una hora. Sí, la verdad que el modelo está buenísimo, está súper interesante. De hecho, bueno, acá se vio en años, pero una de las preguntas que iba a hacer y que después vi en la presentación es que lo podés calcular por meses, por días, es decir, por intervalos de tiempos distintos, ¿no? Claro, Lo cual lo hace muy interesante también para ver ahora incluso en puestos estratégicos, ¿no? Cómo puedes crear un modelo que te permite ver qué es lo que hace que no se te vaya la gente en el tiempo que vos estableces. No sé, yo lo veo muy útil también para ese tipo de cosas, ¿no? Entiendo que los equipos de recursos hoy en día, para los que son puestos de IT, están viendo cómo atraen a perfiles, digamos, a nuevos talentos, ¿no? Los llaman. Y dicen, por ejemplo, dentro de donde yo trabajo, la consultoría donde yo trabajo, uno de los clientes decía, ¿no? Que el objetivo que tenían era mantenerlos por lo menos hasta 18 meses, porque saben que la rotación es muchísima, ¿no? Y el claro. objetivo que tienen es ese. Y cómo creás este modelo quizás serviría justamente para ver cómo alcanzás ese objetivo, para ayudarte a alcanzar un objetivo como ese, ¿no? Sí, no, aparte, no sé, ayer hicimos esta presentación interna y dentro, digamos, o sea, del programa que estábamos viendo dentro de la compañía y empezamos como a proponer como discusiones diferentes, porque voy a decir, bueno, no sé, en particular en nuestro caso el año pasado quedamos un poco desfasados de, de la inflación, porque si bien la empresa lo que priorizó el año pasado fue mantener los sueldos. O sea, acá en Argentina, digamos, a raíz de la pandemia, muchas empresas, digamos, y amparados por el gobierno, digamos, permitieron reducir salarios, ¿viste? En los casos que la gente no trabajaba. Y entonces muchas empresas se abocaron a eso. Entonces la prioridad de Data fue, bueno, sostener los salarios y sostener la gente que teníamos, más allá de que estaba prohibido despedir gente, ¿no? Pero fue, bueno, las dos cosas que nos dijeron el primer día del anuncio de la cuarentena. Y discusiones que teníamos era que, por ejemplo, a veces, no sé, subir tanto los sueldos, o sea, no te garantiza la permanencia de la gente. Y de hecho, no sé, haciendo ese, por lo menos con este dataset, ¿no? O sea, y por otro lado, no sé, y eso me hizo acordar a un podcast de David Green, no me acuerdo ahora de qué empresa era, un tipo de la India, de una empresa de la India, global, o sea, la compañía hoy por hoy, pero decía también, o sea, que mientras más rápido promovía a la gente, más rápido después se iban de la compañía. O sea, como muchas cosas contraintuitivas. Y otra de las cosas que veíamos, que veíamos como posibilidades con esto, es, por ejemplo, para el equipo de reclutamiento, es saber, digamos, en qué momento necesito hacer más búsquedas de las que necesito. Por ejemplo, no sé, los consultores junior, ponele, o los consultores semi-senior.
por ahí, o sea, yo no voy a tener plata para hacer acciones de retención, o por ahí, digamos, no tengo argumentos para mejorar las condiciones de determinados empleados, porque no sé, empleados que cumplen, pero que no dan para más, o sea, o que no tuvieron el mejor de los desempeños, o sea, y cosas por el estilo. Entonces yo sabiendo, por ejemplo, o solamente tengo presupuesto para, no sé, darle aumentos o mejorar las condiciones de 6 personas y hay 4 que lamentablemente van a quedar afuera, porque por feo, por más que nos duela, digamos, o sea, nosotros tenemos recursos limitados para todo. Entonces, yo sé que, por ejemplo, no sé, de acá a un año, no sé, o dentro de los próximos 3 meses, tengo que hacer 5 búsquedas, pues entiendo que vamos a tener varios, no sé, varios proyectos nuevos, o por el crecimiento de la empresa tengo que hacer 5 búsquedas, pero también sé que tengo que hacer 3 búsquedas más, porque tengo, no sé, este grupo de gente que también tiene probabilidad de irse. Y creo que eso también es una gran ventaja porque la mayoría de los equipos de reclutamiento de las empresas, sobre todo de IT, están corriendo siempre de atrás. A menos que sea, o sea, porque por ejemplo, antes de la pandemia, en Data teníamos, o sea, como una suerte de capacidad ociosa, pues estábamos apostando a un crecimiento, o sea, que se había visto durante el 2019. Entonces, como que estábamos seguros que íbamos a crecer, entonces por las dudas teníamos gente de más. En épocas recesivas, esa es una estrategia peligrosa. Entonces, esto como que te permite tener una medida un poquito más justa de lo que vas a necesitar. Bueno, yo sé que tengo este escenario de crecimiento y aparte tengo este escenario de rotación. Entonces, bueno, ya sé que tengo que hacer, no sé, tengo que cubrir 6 vacantes, no tengo que cubrir 3. Y nada, después dejás, bueno, si se va, si se queda mejor, después verás, pero ya no tenés, viste, no sé, esta contratación por las dudas, ociosa, que eso también, o sea, te genera, digamos, como una percepción negativa, en el sentido de que, bueno, o sea, todo muy lindo, me contrataron, pero bueno, ¿qué estoy haciendo acá? A ver si esto se terminó el correo. Ya terminó el correo. Ahí le muestro lo último. ¿Ya? Acá lo que hizo fue como replicar 1000 veces el experimento, y el promedio de la curva ROC, o sea, o del área bajo la curva, la mediana, perdón, es de 68,3 y de 67,6. En ciencias sociales, yo publico un paper. Si esto o sea, lo descubro en la vida real, digo, o sea, con esto soy Gardel y nada, soy Mick Jagger, digo. Así bueno, eso. Nada, después les subo los scripts, modifico algunas cositas de la presentación que son muy particulares de Data, y también les voy a pasar algunos artículos, bueno, los links a la presentación de Paya Roberts, el repo de Paya Roberts, un video de una conferencia de Python, donde explicaron justamente esto. Y bueno, hay un libro en internet. Este libro está buenísimo. Si saben inglés, o sea, lo pueden seguir de punta a punta. Porque es como una introducción a los modelos de regresión para People Analytics y está hecho en R. Bueno, para R y para Python. Pero la mayoría de los datasets, de los análisis en el texto están hechos en R. Y también tiene un paquete que se llama People Analytics Data, que tiene, digamos, muchos datasets, digamos, para practicar. Así que bueno, eso
Es lo que les voy a pasar en un ratito. Y bueno, siendo las 11:36, damos por final.